Hoy no llegas a este momento desde la derrota. Llegas desde la batalla ganada. Llegas con marcas, con historia, con memoria de lucha, pero también con evidencia de que Dios estuvo contigo en cada paso. Este no es un clamor desde la escasez, es una declaración desde la respuesta. El corazón reconoce que no fue casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia, fue Dios. El rey se alegra en la fuerza del Señor, no en la suya, no en su estrategia, no en su experiencia. Se alegra porque entendió algo que transforma la vida. La victoria verdadera no nace del esfuerzo humano, nace de la intervención divina. Y cuando eso se comprende, el alma deja de cargar el peso que nunca le correspondió. Hay gozo cuando uno mira atrás y entiende que no fue abandonado, que en los momentos donde parecía que todo pendía de un hilo, Dios ya estaba obrando, que incluso cuando no se veía salida, el cielo ya había decidido el resultado. Ese gozo no es euforia, es certeza profunda, porque Dios no solo respondió a la oración, respondió al deseo del corazón, a aquello que no siempre se dijo en voz alta, a lo que se guardó por temor, por prudencia o por cansancio. Él escuchó lo que el alma pidió en silencio y no negó la súplica interna. Muchos pensaron que lo que lograste fue por insistencia, por carácter, por terquedad o por tiempo. Pero tú sabes la verdad. Sabes cuántas veces estuviste a punto de rendirte. Sabes cuántas veces dudaste. Sabes cuántas noches hablaste con Dios sin palabras. Y aún así, Él no te soltó. El Salmo 21 comienza con alegría porque la respuesta ya llegó. Porque la batalla ya pasó. Porque el enemigo no logró su propósito. Porque el resultado no fue el que ellos esperaban. Y eso cambia el tono por completo. Aquí no se ruega, aquí se reconoce. Dios salió al encuentro con bendiciones. No esperó a que pidieras todo. Se adelantó. Preparó caminos, abrió puertas, acomodó escenarios, hizo provisión antes de que la necesidad se manifestara por completo. Ese es el Dios que gobierna el tiempo. Hay personas que solo ven el resultado final, pero no vieron el proceso invisible. No vieron las veces que Dios te sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. No vieron las decisiones que tomaste con fe, aún sin garantías. No vieron las renuncias que hiciste en silencio. Y aún así, Dios decidió honrarte. No por perfección, sino por confianza. No por mérito, sino por dependencia. Porque cuando todo temblaba, elegiste apoyarte en Él y no en tu propia fuerza. La alegría del Salmo 21 no es arrogante. No presume. No se compara. No humilla a nadie. Simplemente reconoce que Dios fue fiel. Y ese reconocimiento es poderoso porque establece memoria espiritual. Cuando recuerdas lo que Dios hizo, tu fe se fortalece para lo que viene. Porque entiendes que si Él respondió una vez, responderá otra vez. Si sostuvo antes, sostendrá después. Si defendió entonces, defenderá mañana. Dios concedió la petición del corazón, no solo la del momento. No solo resolvió el problema inmediato, también alineó el propósito a largo plazo. Porque Él no piensa en alivio temporal, piensa en destino. El rey recibió respuesta, pero también recibió dirección. No solo victoria, también gobierno. No solo descanso, también responsabilidad. Porque toda bendición trae consigo una nueva etapa. Hay algo que cambia cuando sabes que Dios estuvo detrás de lo que ocurrió. Dejas de vivir con miedo a perderlo todo. Dejas de aferrarte desde la ansiedad. Comienzas a caminar desde la gratitud y la confianza. El corazón se vuelve estable cuando reconoce la fuente. Cuando entiende que la provisión no fue una excepción, sino una expresión del carácter de Dios. Eso elimina el temor al futuro. Este salmo no es para quien está huyendo, es para quien se mantiene firme. Para quien entendió que el ataque no lo definió. Para quien pasó por la prueba y salió con fe más madura. El rey se alegra porque sabe que no fue derrotado, que no fue avergonzado, que no fue consumido. Y ese conocimiento produce una alegría que no depende de aplausos ni de validación externa. Dios escuchó, Dios respondió, Dios actuó, y ahora el alma puede decirlo sin culpa, sin miedo, sin soberbia.
El Señor fue mi fuerza. No se trata de celebrar el fracaso del enemigo, se trata de reconocer la fidelidad de Dios. Eso mantiene el corazón limpio y la mirada correcta. Porque cuando el enfoque se queda en Dios, la victoria no se vuelve un ídolo. Se vuelve testimonio, se vuelve fundamento, se vuelve referencia. El Salmo 21 comienza estableciendo algo esencial. La alegría correcta nace cuando sabes quién peleó por ti, cuando sabes quién te sostuvo, cuando sabes quién te levantó. Y esa alegría no se pierde con el tiempo, no se diluye, no se apaga. Se convierte en una llama interna que ilumina las siguientes decisiones. Hoy reconoces que estás aquí porque Dios te trajo hasta aquí. Que si sigues en pie, no fue por terquedad, fue por gracia. Que si no fuiste destruido, fue porque Él te guardó. Este no es el final del camino, es el inicio de una nueva etapa. Una donde ya no caminas desde la supervivencia, sino desde la victoria consciente. Y mientras avanzas, llevas contigo esta verdad. El mismo Dios que respondió antes, seguirá respondiendo. El mismo Dios que te dio fuerza, seguirá sosteniéndote. Porque el Rey se alegra en la fuerza del Señor, y esa fuerza no se agota. Hay momentos en los que Dios no espera a que pidas. Se adelanta, sale al encuentro. Prepara la bendición antes de que el corazón termine de formular la oración. Eso es favor adelantado. Eso es gracia que interrumpe el tiempo humano. El Salmo declara que Dios salió al encuentro con bendiciones de bien. No fue una respuesta tardía, fue una iniciativa divina. Mientras otros pensaban que aún estabas luchando, Dios ya estaba preparando la celebración. Esto rompe una mentalidad de escasez espiritual. Porque cuando entiendes que Dios se adelanta, dejas de vivir esperando lo mínimo. Comienzas a confiar en que Él no solo responde, sino que sorprende. Hay bendiciones que llegan cuando uno todavía está cansado de la batalla. Bendiciones que aparecen cuando aún no has terminado de entender cómo sobreviviste. Y aún así, Dios decide honrarte. El Salmo habla de una corona de oro fino. No es un adorno, es un símbolo. Representa autoridad, reconocimiento, gobierno. Es Dios diciendo públicamente, este es mío, y lo respaldo. La corona no se coloca en privado, se ve, se nota, se percibe. Dios no siempre exalta en secreto. Hay momentos donde la honra debe ser visible para cerrar ciclos y establecer nuevos niveles. Esa corona no fue robada, no fue arrebatada, fue otorgada, fue puesta por la mano de Dios. Nadie puede cuestionar lo que Él decide honrar. Muchos no entienden esta parte del proceso. Se sienten incómodos cuando Dios bendice de manera visible. Pero el Salmo 21 no pide permiso para celebrar la exaltación divina, porque cuando Dios honra, no lo hace para alimentar el orgullo, sino para establecer orden. Para mostrar que la fidelidad tiene fruto, que la confianza no es en vano. La corona no llega para que el rey se engrandezca, llega para que recuerde quién se la dio. Eso mantiene el corazón alineado. Dios no solo respondió al clamor, también confirmó la posición. No solo quitó el peligro, también afirmó el llamado. La bendición no fue improvisada, fue intencional. Hay personas que vieron tu proceso y pensaron que terminarías desgastado, reducido, invisible. Pero Dios tenía otro plan, uno donde la honra reemplaza al ataque. El favor adelantado se manifiesta cuando puertas se abren sin que tengas que forzarlas, cuando oportunidades aparecen sin que tengas que perseguirlas, cuando el ambiente cambia sin que tú lo empujes. No todos celebran cuando Dios exalta a alguien. Algunos se confunden, otros se incomodan, pero la exaltación divina no se negocia con opiniones humanas, porque cuando Dios pone una corona, no está pidiendo aprobación, está estableciendo autoridad. El Salmo deja claro que el favor no fue casual, fue la respuesta a un corazón que confió incluso cuando no tenía garantías, a una fe que se sostuvo sin aplausos. Hay bendiciones que llegan como confirmación de que Dios vio todo. Las renuncias, las decisiones difíciles, los silencios, las noches largas, nada fue ignorado.
La corona representa también protección, porque lo que Dios honra, Dios cuida. Lo que Él exalta, Él defiende. Lo que Él establece, Él sostiene. Ahora el rey no camina con temor de perder lo que recibió. Camina con la seguridad de que fue Dios quien lo puso ahí, y eso cambia la manera de gobernar. El favor adelantado elimina la urgencia. Ya no hay prisa desesperada. Hay paso firme. Hay paciencia madura. Hay claridad. Dios no bendice para confundir, bendice para afirmar. No honra para desestabilizar, honra para fortalecer. Y cuando la honra llega, no borra la humildad, la redefine. Porque la verdadera humildad no es negarse a reconocer lo que Dios hizo, es atribuirle a Él toda la gloria. El Salmo 21 muestra que la exaltación no contradice la fe, la confirma. No se opone a la dependencia, la celebra. Ahora el rey entiende que no necesita pelear por su lugar. Dios ya lo estableció. No necesita defender su posición. Dios ya la aseguró. La corona no es un peso, es una responsabilidad. Y el corazón preparado la recibe con gratitud, no con arrogancia. Este es el favor que se adelanta. La honra que llega antes de que la duda vuelva a hablar. La confirmación que silencia al pasado. Dios salió al encuentro con bendiciones. Y cuando Él sale al encuentro, nadie puede impedir lo que decidió entregar. El Salmo deja algo claro sin rodeos. Hubo enemigos. Hubo intención de detenerte. Hubo planes diseñados para hacerte caer. Nada de lo que enfrentaste fue casualidad. Pero también deja claro algo más poderoso. No prevalecieron. El enemigo pensó que tenía ventaja. Observó tus debilidades. Analizó tus cansancios. Midió tus límites. Apostó a que no resistirías una vez más. Pero no entendió que tu fortaleza no venía de ti. Ellos trazaron planes. Imaginaron finales. Construyeron escenarios donde tú quedabas fuera. Pero la escritura es directa. Pensaron mal contra ti, mas no pudieron. Esto es importante porque no niega la intención del enemigo, pero sí niega su resultado. El ataque existió, pero el desenlace fue anulado por Dios. Hay una diferencia enorme entre intentar y lograr. El enemigo intentó. Dios decidió. Y la decisión de Dios siempre pesa más. El Salmo 21 no glorifica la guerra, glorifica la victoria. No se detiene en describir cada ataque, se enfoca en el hecho de que ninguno funcionó. Porque cuando Dios se levanta a favor de alguien, los planes del adversario quedan desarmados antes de ejecutarse por completo. El enemigo quiso frenar tu avance, pero terminó fortaleciendo tu posición. Quiso agotarte, pero terminó confirmando tu resistencia. Quiso avergonzarte, pero terminó preparándote para la honra. Nada de lo que hizo logró su propósito final. Y eso no fue suerte, fue intervención divina. El texto es contundente. No pudieron, no porque no quisieran, sino porque no se les permitió. Esto rompe la idea de que el enemigo siempre tiene control. Puede planear, pero no gobernar. Puede intentar, pero no decidir el final. Dios no solo te defendió, también frustró cada estrategia. Cada intento quedó incompleto, cada plan quedó inconcluso. Cada intención se estrelló contra el límite que Dios puso, y ese límite no se negocia. Cuando Dios dice hasta aquí, no hay fuerza que lo empuje más allá. El enemigo se encontró con un muro invisible. Pensó que avanzaba, pero estaba siendo contenido. Pensó que dominaba, pero estaba siendo observado. El Salmo muestra que Dios no siempre detiene el ataque en el primer intento. A veces, permite que se muestre la intención para luego anularla con claridad total. Así, nadie duda de quién intervino. Así nadie confunde la victoria con coincidencia. El enemigo quedó expuesto como incapaz de lograr lo que quiso. No porque sea débil, sino porque Dios es soberano. Y eso cambia tu manera de ver el pasado. Lo que antes parecía amenaza, ahora se ve como evidencia de protección. Porque si todo eso se levantó y aún así sigues en pie, no es porque no fue grave, es porque Dios fue más grande. El Salmo 21 no romantiza la lucha, pero tampoco la ignora.
simplemente la coloca en su lugar correcto, debajo de la autoridad de Dios. Ahora puedes mirar atrás sin miedo, no con rencor, sino con entendimiento, no con trauma, sino con claridad. El enemigo quiso verte caer, pero terminó siendo testigo de tu permanencia. Eso duele más que cualquier derrota pública, porque ver que alguien no se destruyó como esperabas revela tu falta de poder. Dios no solo frustró los planes, también frustró la narrativa. No te definió por el ataque, te definió por la victoria, y eso cierra ciclos. Porque cuando el intento falla, el enemigo pierde interés, pierde fuerza, pierde voz. No todo enemigo necesita ser destruido. Algunos solo necesitan quedar frustrados, inhabilitados, incapaces. El Salmo afirma que la intención maligna no tuvo fruto. Y donde no hay fruto, no hay continuidad. Ahora el camino queda despejado, no porque no haya oposición nunca más, sino porque ésta ya fue neutralizada. Y cuando una batalla se cierra correctamente, no deja residuos. Deja aprendizaje, no heridas abiertas. Este es el momento donde la fe se vuelve firme. Donde el corazón entiende que no todo lo que se levanta tiene permiso para terminar. Dios frustró el plan. El enemigo no pudo. Y esa verdad se convierte en fundamento para lo que viene. Hay un punto en la historia donde ya no se trata de resistencia, sino de autoridad. Donde la pregunta deja de ser si el enemigo puede atacar y pasa a ser quién gobierna realmente. El Salmo 21 entra en ese territorio sin titubeos. La diestra de Dios encuentra a los enemigos. No es una búsqueda desesperada, no es una reacción tardía, es una afirmación de dominio. La diestra de Dios no tantea, no duda, no falla. Cuando se extiende, alcanza exactamente lo que debe alcanzar. El enemigo creyó que podía esconderse detrás de estrategias, de tiempos, de sombras. Pero el Salmo es claro. No hay lugar donde la autoridad de Dios no llegue. No hay distancia que lo proteja. No hay refugio fuera del gobierno divino. La diestra de Dios no solo defiende, también ejecuta justicia. Y esa justicia no es caótica, es ordenada. No nace del enojo, nace de la santidad. No busca humillar, busca establecer límites. El texto habla de fuego, no como destrucción sin sentido, sino como purificación y juicio. El fuego de Dios consume lo que no puede permanecer. No toca lo que Él protege, pero elimina lo que se levantó sin permiso. Aquí se rompe una idea peligrosa, que el enemigo siempre se sale con la suya. No. Puede avanzar un tramo, pero tarde o temprano se encuentra con el límite divino. Dios no ignora la maldad. Dios la enfrenta. No siempre de inmediato, pero siempre de forma definitiva. El Salmo 21 no deja espacio para dudas. El enemigo no queda sin respuesta. La autoridad de Dios no necesita gritar, no necesita espectáculo. Se manifiesta con resultados, y esos resultados son claros. El enemigo no continúa. Hay juicios que no requieren explicación. Cuando Dios actúa, la consecuencia habla por sí sola. La interrupción del avance enemigo es suficiente evidencia. El fuego mencionado no es solo castigo, es separación. Separa lo que no pertenece. Marca el fin de una etapa. Cierra el acceso. Dios establece fronteras espirituales. Hay líneas que no se cruzan. Hay territorios que no se invaden. Y cuando el enemigo intenta hacerlo, se encuentra con la respuesta. El Salmo habla de descendencia, de continuidad, porque la autoridad de Dios no solo corta el ataque actual, también protege lo que viene después. El daño no se hereda. La amenaza no se transfiere. Esto es importante. Dios no solo defiende tu presente, también cuida tu futuro. No solo apaga el fuego, también evita que se vuelva a encender en la misma forma. El enemigo pierde no solo la batalla, pierde la capacidad de influir, pierde acceso, pierde derecho, pierde posición. La diestra de Dios no se equivoca de objetivo. No golpea al azar. Actúa con precisión. Y esa precisión da seguridad al justo. Cuando entiendes esto, el miedo pierde fuerza. Porque sabes que no todo ataque escala. No todo intento progresa.
No todo plan se ejecuta. Dios no gobierna a medias, no protege parcialmente, no interviene de forma incompleta. Su autoridad es total, o no sería autoridad. El Salmo 21 nos muestra a un Dios que no negocia con la maldad. No la tolera indefinidamente. No la deja crecer sin límite. El enemigo puede burlarse por un tiempo, pero no gobierna el tiempo. Puede hablar, pero no decide el desenlace. La autoridad de Dios establece el final de la historia, no el enemigo. Y ese final ya fue definido. Esto no genera arrogancia en el justo, genera descanso, porque saber que Dios gobierna elimina la necesidad de estar siempre en alerta. La justicia divina no deja cabos sueltos, no deja asuntos pendientes. Cuando Dios cierra un capítulo, lo cierra por completo. El fuego no solo consume, también limpia el ambiente. Después de la intervención divina, el terreno queda apto para lo nuevo. El enemigo no vuelve igual, no regresa con la misma fuerza, no opera con la misma libertad. Algo se rompió de forma definitiva, y esa ruptura no fue casual, fue decisión divina, fue acto de gobierno. Ahora el justo puede avanzar sabiendo que no camina en terreno inestable, sino en territorio gobernado por Dios. La diestra del Señor se levantó. La autoridad fue establecida. El enemigo fue contenido. Y lo que viene ahora no es confrontación, es estabilidad. Después de la autoridad viene la estabilidad. No la calma frágil que depende de que nada se mueva, sino la firmeza que permanece aún cuando el entorno cambia. El Salmo 21 entra en este terreno con claridad. El justo permanece porque confía. La confianza no es ingenuidad, no es negar que hubo ataque. Es reconocer que, a pesar de todo, Dios sostuvo. Y cuando eso se asienta en el corazón, la vida deja de vivirse desde la reacción. El texto dice que el rey confía en el Señor. Y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Esa es una promesa poderosa. No dice que no habrá movimiento alrededor, dice que el justo no será sacudido por dentro. Hay una diferencia entre estar rodeado de inestabilidad y ser inestable. El Salmo afirma que la confianza correcta produce una firmeza que no depende de circunstancias externas. El justo ya no camina preguntándose si todo se derrumbará mañana. Camina con la certeza de que aunque algo tiemble, su fundamento permanece. Esta confianza no nació de la comodidad, nació de la experiencia, de haber visto a Dios responder, de haber comprobado su fidelidad, de haber atravesado la prueba y salir en pie. El corazón que confía deja de vivir anticipando desastre. Ya no imagina escenarios de pérdida constante. Aprende a habitar el presente con paz. El Salmo 21 no habla de una fe temerosa, habla de una fe establecida. Una fe que ya no necesita señales constantes para mantenerse firme. Esa estabilidad cambia la forma de decidir, cambia la forma de hablar, cambia la forma de reaccionar, porque quien confía no se precipita. El justo entiende que no necesita controlarlo todo, que no necesita anticiparse a cada posible amenaza, porque su seguridad no está en su previsión, sino en la fidelidad de Dios. La misericordia del Altísimo es lo que sostiene, no el mérito, no la perfección, no el esfuerzo humano. Esa misericordia es la que impide que el justo sea conmovido. Esto produce un gozo distinto, no el gozo explosivo del momento, sino el gozo tranquilo de quien sabe que está sostenido. El Salmo muestra a un rey que gobierna desde la estabilidad, no desde la paranoia. Desde la confianza, no desde el miedo. Cuando la confianza se establece, el alma deja de vivir a la defensiva. Ya no reacciona con sospecha constante. Discierne sin agotarse. Dios no solo quitó al enemigo, también quitó la inseguridad que dejó el ataque. Eso es restauración profunda. El justo no se vuelve ingenuo, se vuelve sabio. Aprende a confiar sin bajar la guardia espiritual, pero sin vivir tenso. La estabilidad espiritual se nota. Se percibe en la manera de hablar, en la forma de caminar, en la paz con la que se toman decisiones. El Salmo 21 muestra que la verdadera fortaleza no es rigidez, es confianza. No es dureza, es reposo en Dios. Quien confía no necesita demostrar nada. No necesita imponerse. No necesita justificarse constantemente.
La vida comienza a ordenarse alrededor de esa confianza. Las prioridades se aclaran, las cargas se aligeran, el enfoque se afina. La misericordia de Dios actúa como ancla, mantiene firme al justo cuando las olas golpean, y aunque el mundo siga inestable, el interior permanece gobernado. Esa es la victoria silenciosa que pocos ven, pero todos sienten. El justo no se mueve por rumores, no se altera por amenazas, no se desestabiliza por opiniones, porque sabe algo que no se le puede quitar. Dios gobierna su historia. Esta parte del Salmo no es ruidosa, es profunda, no es dramática, es sólida. Es la fe que se asentó después de la batalla. Ahora el justo no solo venció, aprendió a vivir desde la victoria. Y eso prepara el terreno para el cierre, la exaltación del nombre de Dios y la declaración final de victoria. Llegamos al punto donde la historia no se explica, se proclama. Donde ya no se analiza lo ocurrido, se levanta el nombre de aquel que lo hizo posible. El Salmo 21 termina mirando hacia arriba porque toda victoria verdadera termina en adoración. No fue la fuerza del rey lo que aseguró el resultado. No fue su espada. No fue su experiencia. Fue el Señor manifestando su poder. Y cuando eso se reconoce, el corazón queda en su lugar correcto. Exaltado sea el Señor en su poder. No en el nuestro, no en el de nadie más. Porque cuando Dios es exaltado, todo encuentra orden. Todo se alinea. Todo se sostiene. El cierre no es silencio, es alabanza. No es cansancio, es gratitud. No es alivio pasajero, es reconocimiento eterno. Porque lo que Dios hizo no fue momentáneo, fue determinante. Ahora el alma puede cantar con libertad, no por emoción, sino por convicción. Porque cantar después de la victoria no es entusiasmo, es memoria espiritual. El Salmo nos enseña que celebrar a Dios después de la batalla es tan importante como clamar durante la batalla. Porque lo que no se agradece se olvida, y lo que se olvida se debilita. Hoy no solo reconoces que Dios respondió, reconoces que Él gobierna, que su poder no disminuye, que su mano no se acorta, que su fidelidad no se agota. Esto sella el proceso. No quedan cabos sueltos, no queda duda pendiente, no queda temor sin respuesta. El corazón descansa porque Dios fue exaltado. Exaltar a Dios no es engrandecerlo como si le faltara algo. Es ponerlo en el lugar correcto dentro de nuestra historia. Es reconocer que Él fue el centro, aunque a veces no lo entendimos. Y ahora, con claridad, puedes decirlo. Si Dios no hubiera intervenido, el resultado habría sido otro. Pero Él sí intervino. Y por eso estás aquí. El cierre del Salmo no mira al enemigo. No lo menciona. No le da espacio. Porque cuando Dios es exaltado, el enemigo deja de ser relevante. Esta es una señal de madurez espiritual. Cuando la atención ya no está en lo que se venció, sino en quien dio la victoria. Ahora se levantan declaraciones que no nacen del deseo, sino de la certeza. Declaraciones que no buscan convencer, sino afirmar. Declaro que el Señor seguirá siendo tu fuerza, no solo en las grandes batallas, también en las decisiones diarias, en lo visible y en lo invisible. Declaro que no caminarás desde el miedo al retroceso, sino desde la seguridad del avance, porque lo que Dios estableció, Él mismo lo sostiene. Declaro que la alegría del Señor será tu fortaleza. No una alegría frágil, sino una que se renueva aún en medio de nuevos retos. Declaro que tu confianza no será sacudida. Que aunque haya cambios, tu fundamento permanece firme en Dios. Declaro que tu historia no se define por la lucha, sino por la fidelidad que viste manifestarse en ella. Declaro que cada nueva etapa será vivida con gratitud, no con temor. Con fe madura, no con ansiedad. Declaro que el nombre del Señor será exaltado a través de tu vida, no solo por palabras, sino por el testimonio que cargas. Porque cuando Dios es exaltado en una vida, esa vida se convierte en señal para otros. No por perfección, sino por dependencia. Este es el sellado final. No hay marcha atrás. No hay duda pendiente.
No hay deuda espiritual abierta. El Salmo 21 cierra con alabanza porque la victoria fue completa, porque la respuesta fue clara, porque el gobierno de Dios quedó establecido. Y ahora, el camino continúa, no desde la incertidumbre, sino desde la certeza, no desde la necesidad, sino desde la gratitud. El Señor es exaltado, el poder fue reconocido, la historia quedó sellada, y tú avanzas sabiendo esto. El mismo Dios que te dio la victoria seguirá siendo tu fuerza. Amén.